nuestro último invitado de la tarde, que como les dije al inicio, es queridísimo acá por Makemake porque nos apoya en todas nuestras locuras y nos alegra mucho que nos apoye en todas nuestras locuras. Entonces voy a traer al escenario, pero antes de presentárselo, voy a contarles una anécdota que él nos comparte, que dice que su nombre es Alfonso Alonso Núñez. Y él dice que es esto porque desde niño, Alfonso, como lo llama casi todo el mundo, fue consciente de lo importante que es la ortografía. De entrada, porque según el libro de acta de la Ciudad de México, volumen Nacimientos del año 1969, se llama Alonso, no Alfonso, sin F. Alfonso Alonso fue un niño cliché, intercambió trompadas, noqueó y fue noqueado, jugó al fútbol medio mal, soñó con ser astronauta o bombero, luego creció y muy a su pesar tuvo que ponerse serio. Estudió algo de historia, algo de letras, algo más que ya no recuerdo. Para no morirse de hambre, ha trabajado en estaciones de radio, agencias de publicidad, casas editoriales, de todo ha hecho también. Escribe siempre que puede y le gusta mucho leer. Y uno de sus libros proyectos es El Diccionario. Y si le haces el honor de asistir, de estar en esta presentación, te dirá por qué tiene la afición tan rara. Y traigo acá a nuestro Alfonso Alonso para que nos cuente por qué tiene esta rara afición. Muchas gracias, María Paula, por esa presentación y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Es cariño de ida y vuelta, María Paula y Catalina. Les agradezco enormemente la invitación y el apoyo también a nuestro trabajo, sobre todo con Editorial Circli de México. Y para no robarles más tiempo, procedo directamente a leer la presentación. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación estelar del voluminoso volumen de palabras homófonas Cómo se escriben las cosas, escrito por Evita Errores, maestra de primero B. A ver, presentador engreído y grandilocuente, detén tu alocada carrera y mejor aclara, ¿qué diantres es una palabra homófona? Según dicen los presentadores engreídos y grandilocuentes, homófona es aquella palabra que suena igual que otra, pero tiene distinto significado y puede tener distinta escritura. O sea, un verdadero dolor de cabeza para cualquier estudiante de español. Pongamos a manera de ejemplo el hijo del caso de una amiga, de un conocido, de una tía abuela, de un vecino mío de aquí del barrio. Digamos que se llama, no sé, Alonso, por usar un nombre común y corriente. Este Alonso, como todo niño que se respete, no entiende por qué a un loco se le ocurrió inventar letras como la Z, la C y la S, la B de burro y la B de vaca y otras semejantes que solo sirven en la cosmovisión de nuestro pequeño héroe para confundir al alumnado y para regalarle a él en particular, mes tras mes, un cero en ortografía. Por cierto, cero es con C, S o Z. Misterio. Pero todos en la vida nos hemos topado con una maestra o un maestro que ha cambiado nuestro destino para bien. En el caso del hijo de una amiga, de un conocido, de una tía abuela, de un vecino mío de aquí del barrio, fue su maestra de primero B. Evita Errores. Dejemos que ella nos cuente su versión de los hechos. Alonso, mi alumno, no entiende ni jota. Con ciertas palabras, está hecho pelotas. No sabe este niño en dónde poner la B de bolillo, la B de volver, la G de gemela, la J de G, qué risa, jeje, la C de cereza, la Z de... Alonso, despierta y pon atención, que sigue este libro con una canción. La maestra Evita, sin embargo, no se conforma con aclarar las diferencias. Sabe que hay una solución a prueba de Alonsos para escribir bien, para poner en el papel o la pantalla exactamente aquello que queremos decir y no otra cosa, porque lo escribe. Creo que perdimos por un momento a Alonso, que estamos mirando como si se vuelve a conectar. Y mientras tanto, a todos los que están acá, quiero que nos cuenten en el chat qué les parecen las palabras homófonas. Yo también me confundía muchísimo cuando trataba de acordarme de si era vaya con E, vaya con doble L y cuál era la valla. Y pues es súper complicado a veces poder saber cuál es la palabra que es. Entonces, mientras vuelve acá, uy, creo que Alonso ya regresó. Alonso, ¿En qué me te quedé? perdimos. Tan animado en la lectura que ni me fijé, estaba hablando a la pantalla en blanco. Estabas contándonos, iba a ser, volvamos a la maestra, que lo cuenta mejor que yo.
Creo que íbamos por ahí, pero yo creo que puedes irte un poquito antes para que nuestros escuchas no se pierdan la idea completa de cómo estaban en el libro, si no estoy mal. Déjame ver dónde puse eso. A ver, primero ve. Ah, ya, ya. Ah, pero todos, me parece que me quedé por aquí entonces. Ah, pero todos en la vida, por ahí andaba. Es que, muy disculpa, yo todo lo escribo porque soy mexicano y tiendo al cantinfleo espantosamente. Si no lo tengo por escrito, podría pasar horas y yo no hablar mucho y no decir nada. Entonces, A ver, vuelvo. vamos a pedirle a la gente en el chat que nos diga por dónde se quedaron mientras tanto, a ver si no nos perdemos. Por acá nos están de pronto escribiendo ya de una vez. Vamos a buscar en dónde te quedaste. Creo que la última que quedaste era la G de gemela, la J de en cereza. ¿Alguien me dice por acá que en Ah, cereza? ¿en cereza me quedé? Ah, pues, muy bien, gracias. La C de cereza, la Z de... Es justo cuando me iba a quedar dormido. Alonso Sí. despierta y pone atención, que sigue este libro con una canción. La maestra Evita, sin embargo, no se conforma con aclarar las diferencias. Sabe que hay una solución a prueba de Alonsos para escribir bien, para poner en el papel o la pantalla exactamente aquello que queremos decir y no otra cosa. Porque lo escrito es el espejo de nuestro interior, y todos queremos proyectarlo claro, ordenado, preciso, y si nuestro signo zodiacal está de buenas, también poético, mágico, lúdico, cómico, o la esdrújula que se amolde mejor al gusto de cada quien. Y así es como Alonso, este niño ficticio, cuyo parecido con cualquier persona real es mera coincidencia, se entera de la mejor manera que hay para escribir sin errores ni horrores, el truco de trucos. Volvamos a la maestra, que sí, lo cuenta mejor que yo. Te digo un secreto, si no sabes cómo se escriben las cosas, si es vallas, o rosas, o rayas, y te entran los nervios, te duele la cholla, te tiemblan los huesos, te cubres de ronchas, vaya, si es mucho el apuro, está el diccionario, remedio seguro. Y santo remedio, como decimos en mi tierra. Son innúmeras las ventajas del diccionario. Aclaran la escritura, desvelan un significado oculto, nos hablan de un origen y tratan de registrar cada palabra como la usamos en el siempre esquivo presente. Son, en suma, un faro que se proyecta sobre los bancos de niebla que se forman a veces frente a las costas del idioma. No quiero desaprovechar el privilegio de estar en Colombia, aunque sea virtualmente, y de leer con ustedes el arranque de un prólogo magnífico. Es de la pluma de García Márquez y es a propósito del clave diccionario del español actual. Nada que yo diga o pondere llegará a la uña del dedo chiquito del pie de este gigante, así que les ruego que me acompañen en la lectura. Tenía 5 años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracatac. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo, es un dromedario. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? No la sé, dijo el otro, pero este es un dromedario. El abuelo no era un hombre culto, ni pretendía serlo, pues a los 14 años se había escapado de la clase parisia a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela. Pero toda su vida fue consciente de sus vacíos y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra sus defectos. Aquella tarde del circo volvió abatido a la casa y me llevó a su sobria oficina con un escritorio de cortina, un ventilador y un librero con un solo libro enorme. Lo consultó con una atención infantil, asimiló las informaciones y comparó los dibujos, y entonces supo él, y supe yo para siempre, la diferencia entre un dromedario y un camello. Al final me puso el mamotreto en el regazo y me dijo, este libro no solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Palabra de Gabo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alonso. Me encanta y me encanta este libro porque como les estaba comentando, cuando te desapareciste un poco, yo también tenía muchos problemas con las palabras homófonas, se me confundían, a veces se me confunden, ¿no? A veces tengo ese pánico cuando voy a enviar un correo y es como,
Vamos a buscar en el diccionario qué tal que esté escribiendo esto mal. Yo quiero que la gente en el chat nos diga cuál es la palabra homófona que más se les confunde, la que más dicen como, ay, Dios mío, no sé si estoy poniéndola bien. ¿Cuál es la tuya, Alonso? Para mí, yo creo que con las que más he sufrido son dos partes que pusimos en el libro toda la vida. Haz y el imperativo de hacer, ¿no? El haz de... Las. Sí, para mí siempre fue un enigma, ¿no? Creo que me ayudó la forma del imperativo de hacer del ya, como que ahí me empezó a aclarar el misterio. Otras como ves y ves, creo que parte del problema, la verdad, es que nosotros no diferenciamos el sonido. A diferencia de los españoles que sí lo tienen muy claro desde niños, pues para nosotros todo suena, por lo menos en México todo suena a S. Entonces la C, la S y la Z suenan iguales, entonces pues es un lío. De hecho tenemos esas variantes gráficas hasta con los apellidos. Es muy común ver González con S, Vázquez, se hacen unos líos los apellidos. ¿Perdón, sigo allí o estoy hablando? Estás ahí, estoy Ah, diciendo que sí. A mí me pasa es con los Elena con H y los Elena sin H, ¿no? Siempre me sí. dicen Elena y uno está como, me toca preguntar, es como con H o sin H. Y me encanta también cuando a veces cambian los nombres porque sí, y entonces te tienen que decir como, ay, pero este es con C, no con S. Y uno, ah, bueno, como que es chévere ver como esta variedad en los Sí. nombres. Sí, esa es la parte, es el coco del idioma. Yo creo, bueno, finalmente el propósito de nuestro librito es ese, ¿no? Fomentar el uso del diccionario y que es la herramienta fundamental, ¿no? Para salir de dudas. Y la otra, pues, es el consejo de siempre de nuestros padres y que ahora yo soy padre, se lo transmito a mis hijas, lean mucho, familiarícese con el uso de las palabras y creo que mucho nos llega a través de lo visual, ¿no? Bueno, obviamente de la literatura, pero vamos asimilando las palabras y memorizándolas y entendiendo cuál es la diferencia entre una u otra, también al verlas en el mecanismo de la sintaxis, de los textos, de las narraciones, como creamos esa memoria visual que nos dice, no, algo está mal en lo que escribí. Yo creo que lo primero es, bueno, a todos creo que nos daría vergüenza equivocarnos, pero bueno, es natural, es normal que nos pase, ¿no? Equivocarnos y no, quizá como padres o como maestros, lo que tenemos que hacer es decir, no, mira, es esto y explicar la diferencia en lugar de, en mis épocas, pues se aplicaba una pedagogía un poco distinta de, ¿no? La palmeta y las reglas. Y me tocó, digo, ya, como bien dices, soy de 1969 y todavía en los años 70 la educación primaria en México, pues era bastante, digo, la verdad era muy atrasada en cuanto a la pedagogía. No tenías esa noción de te voy a ayudar a que comprendas, sino lo hiciste mal y casi orejas de burro, ¿no? Todavía quedaban vestigios de aquello. Y me parece un error, ¿no? Porque puede causar un rechazo y un miedo mayor hacia algo que es tan hermoso como la palabra escrita. Y eso, yo creo que también en algún momento a todos nos queda claro que eso que estamos poniendo en el papel es exactamente lo que queremos decir, que eso estamos estructurando nuestro pensamiento en el papel. A mí me lo dijo una vez mi madre y me avergoncé tanto porque mi cuaderno era un desastre, así, ni siquiera había renglón, me iba chueco, me decía mi madre, ¿cómo no puedes seguir la rayita, hijo? Me decís que así como escribes es como piensas, y fue así como que un acto así, ella sin proponerse decirme, ay, hijo, qué mal hiciste, me hizo sentir pena de mí mismo, de vergüenza de mí mismo, de pensar, madre, así tengo las ideas en la cabeza, todas desordenadas. Entonces fue como que a partir de ahí dije, a ver, ¿cuál Hay es que el truco? Ah, aprender. empezar con mayúscula, ya. Si me Claro. detengo, no sé la palabra, pues lo más fácil es consultarla en el diccionario, ¿no? Y yo recuerdo con especial cariño, en mi caso fue el pequeño Larousse ilustrado, en alguna edición de los años 70, ahí en México. Como venía ilustrado, pues tenía ese encanto además de que compaginara, tenía esa parte muy amable hacia los niños, no todas son palabras, porque puede resultar abrumador abrir un libro y ¡boom! Tantas palabras, los Claro. céntimos de cada palabra, etcétera, puede resultar abrumador. En cambio, este tenía como que ese encanto de que era visualmente atractivo, de, ¿qué es esta cosa? Mira, se llama así, y no sé, yo Claro. creo que después van despertando estas curiosidades. A mí me encanta leer las etimologías y a veces me pierdo en el diccionario. Significa tal cosa.
Y uno empieza ahí a encontrar ahí que hasta incluso el diccionario puede ser muy divertido, ¿no? Hace no mucho, con la palabra murciélago, me di cuenta de una cosa curiosa. Murciélago, que es considerado generalmente la palabra, el uso vulgar, era antiguamente el uso culto, y murciélago era el uso vulgar, y ahora se han invertido por completo, ¿no? Entonces, hay sorpresas en el diccionario que te vas encontrando así, nada más por andar ahí, como decimos en México, de metiche, ¿no? De fisgón. Y me encantó el prólogo hay una parte en que García Márquez menciona que es un juguete, ¿no? Finalmente ve el diccionario como un juguete. No solo él Sí, lo menciona por los escritores, obviamente siendo él uno de los grandes, pero yo creo que para cualquier persona puede ser un juguete, ¿no? Y finalmente todos tenemos que expresarnos, en algún momento que expresarnos por escrito, y es quitarse el miedo, ¿no? Y decir, ah, pues no lo conozco. También esa, esa aceptación de decir, bueno, no conozco todas las palabras, evidentemente, o las mismas dudas que podemos tener todos tantos años después, como es mi caso de, híjole, ¿con qué es con Z o con S, es SC? Digo, hay tantísimas aparentes trampas del idioma, ¿no? Grafías dobles como ceviche, que en México lo escribimos generalmente con V, en otros países que con B alta. Entonces sí, claro. puede ser caótico y, bueno, depende de dónde esté uno, qué es lo correcto y, pues bueno, salir de dudas, ¿no? Ah, mira, en México generalmente lo escribimos así, pero pues, son válidas dos grafías, ¿no? Sí. Por acá nos tienen dos preguntas que creo como van de la mano. Acá alguien nos dice que cómo uno puede ayudar a los niños como a diferenciar las palabras, que yo Ujú. creo que puede ir muy de la mano de lo que dijiste, ¿no? De mirarlas en el diccionario, de saber qué significan. Pero alguien por acá nos dice que qué estrategias o tips para los maestros y padres de familia para desarrollar con los niños la dislexia. Por acá alguien también habla de la dislexia y cómo podrías, Ujú. digamos, como desde esta parte del lenguaje mirar eso. Híjole, ahí sí, yo creo que tendrían que consultar a un experto en asuntos lingüísticos, sobre todo porque ahí sí estamos hablando de algo que es todavía más complicado. O sea, esto ya es complicado para quien aprende el idioma, pero si encima hay dislexia, yo creo que tendría que ser, la verdad no tendría una respuesta. Yo no podría ni me aventuraría a decir, bueno, probablemente así. El, yo creo que sería decir, es un tema muy complejo, la verdad sí me rebasa por entero, no podría aventarme así al ruedo. Bueno, y por la otra, acá alguien nos dice que en Argentina se nombra correctamente la Y ni la Z y eso implica, como que complica la escritura para los niños. Y yo siento que esa es otra cosa que se puede hacer y que tu libro también con esta idea de buscar en el diccionario, invitarlos a que escriban las palabras, ¿no? Que los diferencien en el Ujú, momento es que la están escribiendo. Por ejemplo, alguien también nos decía por acá que mucha gente confunde el haber con haber. Y siento ujú, que uno cuando le está sí. escribiendo, y claro, hay la diferencia de ver las sílabas sueltas a ver la palabra completa, te puede ayudar a decir como, ah, claro, es que una es ver y el otro es sí, como que te ayuda a diferenciar Sí, esas palabras. es muy buen ejercicio. Yo en algún momento leí en una asistencia romana que decía, quien escribe lee dos veces, y me aficioné durante mucho tiempo. Si algo me gustaba, lo escribía a mano, lo copiaba, lo Yo transcribía, también. y eso me hace sentir cualquier escrito, desde textos poéticos, narraciones, aquello que me gustara, lo que fuera, un anuncio publicitario, lo que fuera. Si me gustaba, lo transcribía y me hacía sentirlo muy cercano. Esa parte de repente ver lo que estaba en un libro, verlo escrito de mi puño y letra, aunque tengo una letra medio vampiresca, me hace sentir mucho más cerca a las palabras, y durante un tiempo lo hice muchísimo. Rellené cuadernos, como un ejercicio personal que me inventé a partir de esto. Quien escribe lee dos veces. Incluso lo hacía para estudiar para los exámenes, y eso me gustaba mucho porque sentía que memorizaba mejor. Y aparte que pues, me ayudaba sobre todo para la grafía, la correcta grafía de las palabras, lo que tú dices, a ver o a ver. A ver qué pasa, ¿no? Claro. A ver si nos aclaramos esto, ¿no? Etcétera, ¿no? De haber Sí. sabido, o sea, cosas así que es, ya. Te ayuda mucho y no sé, como que lo va fijando mejor en la memoria todo esto. Quizás será el consejo que daría, porque a mí me funcionó, probablemente que lo prueben a ver si funciona. Intenté con mis hijas una época y les gusta mucho escribir a mano todavía.
tienen ya 17 años, pero desde niños yo les decía, es que hagan las cosas a mano, acostúmbrense. La computadora es una herramienta fantástica, las tabletas, los teléfonos, todo esto es fantástico, pero siento que no dejan de ser herramientas por maravillosas que sean y tienen una parte fría. Yo siento que hay una parte en donde no está lo humano y eso, lo humano para mí muchas veces, pues está en nuestra propia letra así rara, ¿no? Le hacemos tus letreritos, bueno, aquí van a ver mis notas, yo todo, digo, tengo una letra espantosa, pero todo Lo anotas. Yo también, lo yo soy anoto, todo lo anoto. aficionada a escribir las cosas que me gustan, las anoto. Y les voy a dar un tip teniendo en cuenta que hoy tuvimos aquí a Clarisa con una actividad que tenemos específicamente de ese libro y es, les invito a que hagan diccionarios poéticos, que escriban palabras que les gusten mucho, palabras que no sepan y si tienen alguna canción que les guste, no lo buscaron en el diccionario, que la escriban, que escriban y hagan sus propios diccionarios poéticos, porque eso también ayuda mucho a acordarse de las cosas, a veces no solo el significado, sino, no sé, te acuerdas mucho de una canción y sabes cómo se escribe, pues eso también te ayuda a acordarte de ciertas palabras y de cómo esas palabras se escriben. Entonces, creo que esa es una buena herramienta para las que me estaban preguntando. Los invito a que hagan diccionarios poéticos y que incluyan, pueden incluir las palabras homófonas, cojan ese texto tan chistoso que está en el libro de Alfonso y que creo que ayuda mucho a que uno entienda las diferencias entre cada palabra. Y me acabas de decir Alfonso. Alfonso, sí. ¿Ves? Ya me confundí con el Alfonso y el Alonso también. Tengo los Bueno, nombres. Alonso, sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerte acá. Por acá hay más preguntas, pero creo que ya se nos pasó muchísimo tiempo en esta tarde. Me alegra que todas las personas hayan quedado acá a acompañarnos y a disfrutar con nosotros en esta tarde. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y pasen muy buen fin de semana. Gracias.